Nos estás recibiendo en tu casa, cosa que agradecemos un montón. Yo a todos ustedes quiero decirles que Cadáver Exquisito está llegando justo en este momento a las librerías mexicanas. Salió hace apenas unos días de talleres y después del almacén y está llegando a sus casas. Y esta edición que yo tengo, muchos de ustedes van a poder tener la edición mexicana antes que su servidora, porque esta edición que tengo me la enviaron desde Argentina hace 2 añitos y me encanta. También me encanta la nacional que tenemos ahora con Alfaguara, para que la identifiquen y la vayan a buscar. ¿Y por qué la van a querer ir a buscar? Bueno, pues Cadáver Exquisito es una novela en donde Agustina Basterrica nos plantea una distopía, un mundo distópico, un virus mortal, justo como decía Ale, justo en el ciclo en el que estamos en estas temáticas, un virus mortal ha contaminado a todos los animales. Ya no se puede comer carne animal, es mortal comer carne animal. Pero también es cierto que la gente comienza a darse cuenta, los científicos, los médicos, que la carne es necesaria, que la carne tiene que formar parte de la alimentación. Eso dicen y eso comentan. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se hace? Pues se recurre a la carne humana. Pero, ¿qué hacemos para que la carne humana pueda ser consumida? ¿Qué hacemos para validar este canibalismo? Pues lo que hacemos para validar este canibalismo es, y ahora Agustina nos comentará acerca de esta idea que plantea en la novela, es deshumanizar a ciertos seres humanos, a ciertos hombres y mujeres que dejarán de ser tal, y dejarán de ser tal porque simple y sencillamente serán criados y serán concebidos como cabezas, serán concebidos como productos que serán precisamente trabajados como tales, pues para que su carne pueda ser apreciada, degustada y para que pueda satisfacer las necesidades de nutrición de los verdaderos seres humanos. Agustina se ríe. Sí, me río, me río. ¿Leí mal, Agustina? No, leíste perfecto. Leíste perfecto. Si querés puedo contar un poco más. Total, no vamos a spoilear, aclaramos eso. La novela comienza con el protagonista, que es Marcos Tejo, que hace el recorrido de la carne, o sea, va a la carnicería donde se venden, ¿no?, fragmentos de humanos, va a la curtiembre y va al criadero de humanos, y ahí se queja de algunas cuestiones de logística con el dueño del criadero, que le regala una hembra para que críe o para que faene. O sea, como si hoy en día te regalaran un ternero, ¿no?, para que hagas lo que quieras. O sea, que la novela empieza con él teniendo una mujer desnuda en su casa, ¿sí? Bueno, y no sé si querés que cuente un poco más cómo surgió esta idea. La novela se la dediqué a mi hermano, Gonzalo Basterrica. Gonzalo es chef, tenía, no sé si después de la pandemia lo va a seguir teniendo, ¿no?, un restaurante de comida orgánica, pero lo más interesante de Gonzalo es que él es un estudioso de lo que es la alimentación consciente. Como su nombre lo indica, es empezar a tomar conciencia de qué es lo que comemos, de dónde viene lo que comemos y cómo nos afecta a nivel salud, ¿sí? A ver, para dar un ejemplo, si uno come una pizza, no se está alimentando, está comiendo porque lo único que está consumiendo es harinas, sodio y grasa, ¿no? Entonces, a partir de las conversaciones con Gonzalo, yo empecé a cambiar gradualmente mi alimentación. Empecé, por ejemplo, con un ejemplo muy sencillo, pero que va cambiando, ¿no?, radicalmente la salud, que se va erosionando por una mala alimentación. Dejé, por ejemplo, de comer la sal común que compramos en un supermercado en una tienda. Y empecé a comer sal rosa del Himalaya. ¿Por qué? Porque supuestamente esa sal rosa del Himalaya no tiene todos los químicos que tiene la sal común del supermercado, y el cuerpo necesita los minerales de la sal, pero lo que no necesita son los químicos, ¿no?
Entonces, uno de los libros, que no sé si se vende en México, pero sería bueno que se vendiera, es Mal Comidos, de Soledad Barruti, que habla de cómo se producen los alimentos, los vegetales, bueno, la proteína, etcétera, y cómo está adulterada, ¿no? Y cómo nos afecta la salud. Entonces, en todo este cambio gradual y que sigo, digamos, investigando, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estoy haciendo ayunos intermitentes, digamos, cada vez investigo un poco más sobre alimentación, dejé de comer carne. Y lo que me ocurrió es que se me corrió un velo, literalmente, y fue como que apareció otro universo, ¿no? Un universo en el que el bife del plato se convirtió en un cadáver, y en el que yo estaba azorada por caminar por la calle, cuando caminábamos por la calle, pasar por una carnicería y ver pedazos de cadáveres colgando y que estuviera totalmente naturalizado esa violencia, ¿no? Después de haber comido muchísimos años carne, digo, ¿no? Y viviendo sobre todo en Argentina, que mi país es completamente carnívoro. Y lo que dije fue, ok, me puse a pensar y dije, ok, si acá en Argentina comemos carne de vaca, de pollo y de chancho, ¿no? Bueno, y de pescado también. Pero en la India no comen carne de vaca porque es sagrada. Y en China, una vez por año, hacen un festival donde matan a perros y a gatos y se los comen. Pero acá los tenemos como mascotas esos animales. Entonces la carne claramente es social, es una cuestión de tradición y de cultura. Con lo cual podría en el futuro, no tan lejano, haber, ¿no? Generarse una nueva cultura, una nueva matriz donde comer carne humana fuese legal, ¿no? Fuese lo naturalizado. Entonces ahí empecé a pensar la novela y me puse a investigar. Pero bueno, te dejo que me sigas preguntando, así no te cuento todo. No, y justo en el punto en el que te quedas, sí, le dan esta hembra, porque además tú ahora decías, llega y tiene una mujer desnuda en su casa. No tiene una mujer desnuda en su casa, tiene una hembra. Una hembra. Sí. Y lo digo porque esto es importante para el lector conforme van avanzando las páginas y es uno de los, de los primeros elementos que quiero que compartas con nosotros. Deshumanizar. ¿Cómo fuiste concibiendo cada uno de los elementos para irle quitando a un ser humano, para irle quitando a una persona, y entonces que solamente quedara la persona, pero por la forma, ¿no? por su antropoforma precisamente, y ya todo lo demás, no, no lenguaje, no nombre, no apellido, etcétera. ¿Cómo concebiste a estos no humanos que se convertían justo en las cabezas para ser para convertirse en alimento? Bueno, a ver, porque yo lo que trabajo en la novela es, como decía antes, la construcción de una matriz, ¿sí? De una matriz que va naturalizando algo nuevo, que es comer carne humana. Y lo hago con varios mecanismos, que después si querés los vamos a hablar. Uno de ellos es el lenguaje, ¿no? Otro es no dar toda la información y dar información inclusive falsa, o trabajar con los silencios, porque el virus está cuestionado en la novela, ¿no? O sea, se dice que hay un virus, pero el mismo protagonista cuestiona la existencia de ese virus, ¿no? Entonces ahí lo que trabajo es, bueno, cómo intervienen un montón de factores. Vos hablabas de médicos, intervienen los medios, etcétera, etcétera. El lenguaje también interviene el miedo para que la gente crea que el virus existe, ¿sí? Y hay muchos lectores que creen que el virus de la novela es real. Digo, es una lectura totalmente factible porque yo lo llevo para ese lado, pero también está la posibilidad de cuestionarlo, ¿no? Y bueno, en esta construcción de la matriz, lo que pensé es, bueno, cómo se come a un humano y se legitima, ¿no? Porque hubo caníbales a lo largo de la historia, hubo tribus, los aztecas sabemos también que tenían las guerras floridas y sus rituales. Bueno, digo, pero ¿cómo lo legitimas a nivel global? Y bueno, conformando estas nuevas
estas nuevas matrices, y una de ellas es, como decías, deshumanizar a la carne, al humano comestible. Y lo primero que pensé es, ok, una de las cosas que nos distingue del resto de los animales es nuestro propio lenguaje, porque los animales tienen su lenguaje que nosotros no entendemos bien, pero nuestro propio lenguaje. Y yo me imaginaba a estas cabezas encerradas esperando a que las maten a lo largo de muchos años. Igualmente aclaremos que están las PGP, que son la primera generación pura, que son las cabezas que no tienen adulteraciones y que van creciendo al ritmo de un humano normal. Y están las cabezas adulteradas que las inyectan con hormonas, etcétera, para que crezcan más rápido y se faenen más rápido porque son más baratas y es carne, bueno, de peor calidad. Pero yo pensaba, si tenés cabezas durante, no sé, 20 años, aprenden el idioma, ¿no? Porque lo escuchan con la gente que los cuida, etcétera. Entonces, ¿cómo evitar eso? Y bueno, se les corta las cuerdas vocales, ¿no? O sea, se pueden comunicar, pero no hay sonidos. Entonces ahí ya hay una separación. Y también no es casual que haya elegido a una hembra, porque podría haber sido un macho, ¿no? A una hembra, porque obviamente son más caras, porque tienen, digamos, la posibilidad de la reproducción, pero aparte porque esa hembra está simbolizando a todas las mujeres silenciadas del mundo, ¿no? A todas esas mujeres muertas por femicidios, a todas esas mujeres que no pueden estudiar, a todas esas mujeres que en algunos países las apedrean. Entonces también la elegí por ese motivo. Hay muchos simbolismos, de hecho, dentro de la novela. Esta misma matriz, la transición, que es lo que, como se le llama, ¿no? A este proceso en el que muchos, además de los personajes, empezando por el protagonista, vivieron el antes y están viviendo el después. Entonces también es como creas en su mente la asimilación de lo que están viendo. Y por otro lado, simbolizado en los hijos, en los sobrinos del protagonista, quienes probablemente nacieron ya o crecieron ya la mayor parte de su vida consciente dentro de este sistema en donde está completamente normalizado lo que está ocurriendo. Entonces ahí hay un antes y un después que te ayuda también y que como lectores nos invita a entrar en estas distintas cabezas, en estos distintos personajes que lo están viendo de manera diferente por la transición y por cómo les tocó llegar a la transición. Sí, totalmente. A mí me parecía importante para darle solidez a la novela y para generar matices, ¿no? En el personaje principal que hubiese vivido las dos realidades, ¿no? Y poder compararlas internamente. Y por eso también están los personajes de los sobrinos, que son dos mellizos, los sobrinos del protagonista, que, bueno, como vos decís, nacieron dentro de la transición, entonces para ellos es totalmente normal comer carne humana, y ni siquiera se lo plantean. Inclusive hay juegos irónicos, el juego Cadáver Cadáver Exquisito. exquisito. Claro, en la novela está resignificado porque jugar Cadáver Exquisito acá, en este universo, es adivinar qué gusto tendría alguien con nombre y apellido, ¿no? Que no es lo mismo que una cabeza. Y está la hermana también, Cecilia, que es una sobreadaptada a esa sociedad, que no solo no cuestiona nada, sino que es absolutamente hipócrita, ¿no? Y va a cumplir las reglas a rajatabla. Y también es cruel, porque naturaliza la crueldad. Con esto no spoileo, creo. Inclusive llega a tener una cabeza en la casa la que va cortando de a poquito, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba trabajar con todos esos personajes, inclusive con el padre de Marcos, que, bueno, se vuelve loco porque no puede adaptarse a la nueva realidad, no la soporta. Y
Ahora que comentaste esto de la hermana que tiene ahí su manjar para ir compartiendo en distintos eventos y que aprende las técnicas, además de cómo hacer los cortes para que la cabeza siga viva el mayor tiempo posible y se pueda degustar en los distintos eventos. Hay varios niveles de sofisticación en el mundo que estás creando, porque por un lado está la producción, digamos, normal, ¿no? El consumo diario para que la gente no sé si todos los días, pero la mayor parte de los días tenga carne sobre la mesa. Pero luego están también el concepto del sacrificio de las cabezas o de los humanos que deciden sacrificarse y de la caza. Entonces, conforme uno va avanzando, vas sofisticando y vas redondeando más el universo con el que nos quieres aterrorizar y fascinar al mismo tiempo en Cadáver Exquisito. Que en realidad un poco esta distopía va en la línea de la distopía de la canadiense Margaret Atwood, El cuento de la criada, que yo la leí cuando estaba terminando de escribir la novela, ¿no? De hecho, no leí distopías cuando escribía Cadáver Exquisito porque no estaba pensando, ok, voy a escribir una distopía o estoy escribiendo una distopía. Estoy escribiendo la mejor novela que puedo escribir en este momento, era lo que quería lograr, ¿no? Pero después, cuando la estaba terminando, y de hecho, en la versión que mandé al Clarín hay una cita de Atwood, un epígrafe de Atwood. Después me dijeron que tenían demasiados epígrafes en la novela y tenían razón, y bueno, saqué ese. Pero Atwood trabaja con una distopía en la línea de esto puede suceder mañana, ¿no? Y se basó en hechos que sucedieron y que suceden, ¿sí? En su distopía, que obviamente critica a lo que es el patriarcado. Pero, por ejemplo, la apropiación de bebés, que en su novela se da, se basó en lo que pasó acá en Argentina durante la dictadura, ¿bien? Y yo, para mi novela, me basé en cosas que suceden hoy en día con los animales, ¿sí? Los cazamos, los usamos en los laboratorios para experimentar, los usamos, que eso no lo puse porque también recorté, los usamos para diversión en circos o para, bueno, digámoslo, perdón, que me suena ahí, para el circo o para las carreras o, bueno, digo, para, digamos, con los toros en España, digo, hay mucha crueldad, las peleas de gallos, ¿no? Que todo eso no lo usé, pero todo lo que está en la novela se lo hacemos a los animales y también nos lo hacemos los unos a los otros, porque lo que yo estoy hablando en la novela es de la gran matriz en la que vivimos y en la cual somos todos hijas e hijas, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo con sus submatrices, como el patriarcado, como, digo, tantas matrices que naturalizamos. Por ejemplo, se me ocurre la gran matriz de la belleza y el comercio de la belleza. ¿Por qué tenemos que tener una belleza que, digamos, canónica? Digo, ¿por qué nos tenemos que parecer todos a, no sé, se me ocurre acá en Argentina Pampita, que es una modelo y no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Nos quieren llevar a eso. Entonces, bueno, trabajo con esto, espero que el lector, después de leerlo, empiece a cuestionar estas cosas. Y luego te vas a lo más íntimo, ¿no? Te vas no solamente a lo social, lo político, lo que dices, somos hijos del capitalismo, reflexionar en torno a esto, sino que te vas al tema de la familia y de la paternidad de una manera muy profunda. Sí, sí, no sé si hablar mucho porque por ahí spoileamos, No. pero Mejor seamos ambiguas para que se antoje, pero claro, hay que es decir que la difícil. reflexión está, ¿no? Claro, sí. Sí, me parecía importante también hablar de la relación de Marcos y el padre. Para los que no leyeron la novela, el padre de Marcos se vuelve loco y él tiene que ponerlo en un geriátrico, que es el más caro de la ciudad, porque si lo ponen en un geriátrico más barato, los matan y se los comen a los ancianos, ¿sí? Entonces es por eso que se ve también obligado a trabajar de lo que trabaja, a pesar de que duda de trabajar en un frigorífico, ¿no?, de carne humana, pero porque le pagan muy bien. Entonces, a mí me parecía interesante que él tuviese como todas estas, estuviese atravesado por todos estos problemas, ¿no?, y estas responsabilidades,
para estar anclado en ese trabajo. Y volviendo al virus, Agustina, y esto tampoco es spoiler, viene en la cuarta, se dice desde el principio, por qué arrastrar con todos los animales? O sea, no solamente es el tema de consumo, de que el virus pudiera haber atacado a los que alimentan a los seres humanos, sino que es prácticamente también con los de compañía, también ya no hay posibilidad de tener ni siquiera una mascota y tener, esta es otra deshumanización o despersonalización de nuestras relaciones, ¿no? Que ahora además está tan presente, ¿no? Cuánta gente no vive pues básicamente dedicados a sus mascotas y los convierten, y está el concepto de los perrijos, en fin, es otro nivel también del análisis sobre lo que le hacemos o no a los animales. Porque básicamente yo trabajo con el tema del zoológico. Marcos va a un zoológico vacío, ¿no? Un zoológico al que fue con el padre, y ese zoológico, más todos los animales muertos o asesinados, están también hablando de la decisión que hacemos con la naturaleza. Los humanos nos ubicamos en un lugar de absoluta soberbia con respecto al resto de los animales, al resto de los terráqueos, ¿no? Digo, bueno, no hay otro planeta para irnos aún. Estamos en el planeta Tierra, punto. Y somos todos terráqueos. Porque si nos ponemos a pensar, el humano está acá hace que un minuto, en tiempos de, ¿no? Digo, un minuto y estamos destrozando el ecosistema, literal. Digo, esto no es ficción, es real. Entonces, esa decisión que hacemos de no tener conciencia de dónde surgen los alimentos, por ejemplo, no tener conciencia que ese bife que estamos comiendo surgió porque mataron a una vaca, y esto lo digo porque como vegetariana me ha pasado de, no sé, ir a un casamiento y decir soy vegetariana y que me den de comer lasaña de jamón y queso. Yo me pregunto, ¿dónde sale el jamón? ¿Del jamonal? Digamos, ¿no hay conciencia de que ese jamón es carne de un animal que estuvo vivo? ¿No? Entonces, esa misma decisión la hacemos con el otro humano, ¿no? Por el otro que se convierte en una amenaza y al cual devoramos también, ¿verdad? Entonces, un poco lo que estoy trabajando es esa desconexión que tenemos, porque digo, yo no escribí la novela para convertir carnívoros en vegetarianos, no me interesa, porque me parece que el fanatismo es otra forma de violencia. Me parece que cada cual tiene su proceso en la vida. De hecho, mi marido come carne, o sea que, digo, y me casé con él después de escribir la novela, ¿sí? Pero sí me parece importante empezar a pensar. Hay un libro, por ejemplo, que leí cuando la estaba escribiendo, que se llama Comí. Acá es algo que yo nunca había pensado, que es cuando uno come una papa frita, la cosechó una persona que vive en condiciones deplorables en la provincia, ¿no? De Argentina, una provincia de Argentina, que se fue a otra provincia para cosechar la papa, que le pagaron 2,50 pesos para que la papa llegue a tu mesa y te comas la papa frita. O sea, uno no tiene en cuenta todas esas cosas al momento de comer, ¿no? Y entonces tampoco tiene en cuenta que, como está pasando ahora, si acá en Argentina, si se incendian, ¿no?, terrenos para poder hacer los monocultivos, ¿sí? Se está matando a fauna, a flora, a árboles autóctonos, y uno puede pensar, bueno, pero eso es para darle trabajo a gente y alimento a gente, pero bueno, pero en realidad les estás drenando el lugar para vivir. O sea, ¿de qué sirve alimentarse si no van a tener después el lugar? Si el ecosistema está colapsando, ¿no? Entonces, bueno, hablo de todo de eso. Y digo también, perdón, otra novela que recomiendo, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, habla de los pesticidas, ¿sí?, que se le ponen a todos los cultivos.
¿qué pasa? Claro, por los pesticidas ya no está viendo luciérnagas, no está viendo lechuzas, no está viendo mariposas. Digo, la naturaleza se está replegando porque la estamos permanentemente violentando, ¿no? Entonces me parece que, bueno, hay que empezar a tomar un poco de conciencia. Y además en Cadáver Exquisito también vamos a darnos cuenta de que ahorita que les estamos contando esto sobre la novela, quienes no la conocen o no la han leído, por supuesto que se deben estar imaginando escenas terribles, y las hay escenas terribles dentro de Cadáver Exquisito, en muchos sentidos, terribles porque son muy conmovedoras, algunas, otras porque son terribles en la descripción que hacen, otras porque nos checan, ¿no? Porque también leemos cosas y no queremos leerlas porque ahí hay un espejo que no queremos ver. Pero Agustina, no te regodeas tampoco, no es una novela que la sangre esté esparciéndose a cada página. Hay descripciones que son muy claras, que son muy directas, pero no sé cómo conseguiste, y esto me parece fascinante, cómo conseguiste eso, transmitir y que viéramos realmente lo que está pasando, porque es como, está ya pintada como para una película. Esperemos que haya un valiente, pero, pero no termina de ser una escena gore, por ejemplo, ¿no? Que hubiera sido muy fácil que te pasara o que le pasara a alguien que quisiera describir algo como esto. Bueno, te cuento que hubo más de 20 valientes que quisieron filmar Cadáver Exquisito, y los derechos se los cedió una productora mexicana que está trabajando en Helio. Qué Así que gran bueno, noticia, paréntesis, qué gran noticia, para porque hacer una es una serie, película o serie, esto ya una está serie, Luis. Ok. una serie. ¿Cómo lo conseguí? Qué difícil. Hay cuestiones del proceso de escritura que para mí son intuitivas y que tienen que ver con, bueno, con mucha corrección. Para mí el proceso de corrección es fundamental, y también con mucha investigación previa, ¿no? Eh, y traté de trabajar con este equilibrio que es tan difícil, tan fino, que uno puede caer rápidamente en el abismo, justamente de lo que decís, de mostrar, sí, pero no querer generar rechazo o mostrar de más, ¿no? Y para eso yo creo que para mí es importante escribir cuando estoy ya muy fría con la idea en la cabeza. Por eso cuando me pidieron textos sobre la pandemia, el diario de la pandemia, y la pandemia, y la pandemia, en general dije que no, porque yo no puedo escribir dentro de la urgencia, ¿no? Necesito distanciarme, separarme del tema, y poder analizarlo y procesarlo, porque, a ver, sobre canibalismo ya se escribió, ¿no? Digamos, los temas son limitados, no hay infinidad de temas. Lo que es ilimitado, que por eso se siguen publicando libros, sigue habiendo películas, series, son las distintas miradas que uno, ¿no?, tiene sobre el tema. Y me parecía importante investigar muchísimo para poder tener una mirada más global y una mirada tratando de ser lo más original posible y no caer en el lugar común, ¿no?, del canibalismo. Y uno de los lugares comunes del canibalismo es justamente esta cosa gore de la que vos hablás, ¿sí? Entonces por eso me parecía importante escribir una novela más fría. Yo no siempre escribo así. Esto está escrito con un lenguaje muy sencillo, muy narrativo, muy visual, como bien dijiste. Eso creo que tiene que ver porque yo soy licenciada en artes, estudié historia del arte, ¿sí?, en la Universidad de Buenos Aires, o sea que tengo un bagaje de imágenes enorme en la cabeza. Pero, por ejemplo, en este libro hay cuentos, en 19 barras y un pájaro oscuro, hay cuentos que están escritos de manera, con mucha poesía, que son más metafísicos, con un lenguaje mucho más barroco, llamémoslo, pero porque son funcionales a lo que quiero contar y cómo lo quiero contar, que es lo más importante, ¿no? Pero bueno, para esta novela estudié 6 meses, investigué, si querés te puedo comentar
algunos de los libros que leí, que los tengo acá. Leí algo de ficción que me interesaba. Este libro para mí es fundamental, de Ana Paula Maia, es una escritora brasilera. El libro se llama De ganados y de hombres, que transcurre en un frigorífico de vacas, ya que este libro fue un poco la base para entender cómo funcionan los frigoríficos. Después, por supuesto, yo estudié mucho más porque ella focalizó en algunas cosas que yo no, y viceversa. Y aparte quería ver cómo funcionaban los frigoríficos de Argentina, ¿no? Pero fue una gran base. Después este libro, Cuaderno de Campos, de Carlos Ríos, un escritor argentino, también transcurre en un frigorífico, es mucho más poético, pero bueno, fue uno de los libros que leí. Juan José Saer, que para mí es uno de los mejores escritores argentinos, latinoamericanos y del mundo, diría. Leí El Entenado, que es una novela impresionante, donde hay una escena varias escenas caníbales. Se los recomiendo mucho. Para mí Saer es superior. Después leí La vegetariana, de Han Kang, que es una autora coreana que ganó el Man Booker. Uy, sí, ese es pues monstruoso. Sí. Es monstruoso, este libro es genial. Me pareció importante investigar también sobre el vegetarianismo. Después leí de Levi Strauss, Todos somos caníbales, ¿sí? Como para pensar un poco por qué nos comemos los unos a los otros, ¿no? Y para eso leí de Adolfo Chaparro Amaya, que es un colombiano, Pensar caníbal, que es esta tesis doctoral, ¿sí? Y un libro que para mí es fundamental, fue fundamental para escribir la novela, es Extraños animales, de Mónica Cragnolini, que es una filósofa argentina que da clases en la UBA, en mi universidad, y que habla de los derechos de los animales desde el punto de vista filosófico. Y este libro me ayudó mucho para pensar el final también, que no vamos a hablar, pero inclusive pero qué bárbara con eso. Para pensar la frase final del libro, que no la voy a decir, ¿no? Este libro me ayudó. Y lo glorioso digamos, de lo que pasa con algunos libros es que Mónica leyó mi libro y me escribió, así que fue como, bueno, no sé, un honor total que me hubiese escrito Mónica, o sea, fue lo mejor. Así que investigué mucho y vi muchos videos que no recomiendo para aquellas personas sensibles, sobre cómo faenan a los animales en frigoríficos. Vi muchas películas y vi un documental para aquellas personas que se animen, que está en YouTube, que se llama Terráqueos, que habla de cómo se trata a los animales, desde los perros y gatos en Estados Unidos, y bueno, acá no sé si se hace eso, pero que los abandonan y los matan, ¿sí? Hasta la vaca, como la matan, el cerdo, como lo matan, el animal salvaje, como lo matan para tener la piel, la vaca, como le sacan el cuero para los zapatos, y así todo. Todo. Es un video tremendo, pero bueno, te Claro, abre porque la cabeza. además hay que decir que a tus cabezas de cadáver exquisito, que tus cabezas de cadáver exquisito se aprovechan por completo. Estamos hablando y centrándonos mucho en que este virus desapareció a los animales, pero recordemos que no es solamente la alimentación lo que sacamos de los animales literalmente, sino muchas otras cosas, y tus cabezas están hechas y criadas y preparadas para que absolutamente todo se pueda aprovechar. Inclusive el excremento, como se hace con el excremento de las vacas. Todo está muy cuidado, todo está muy detallado en Cadáver Exquisito, y los personajes que acompañan a Marcos es sobre todo el protagonista. Y luego los otros personajes que lo van acompañando, algunos más incidentales, otros más importantes, también van ayudando a entender estas distintas maneras de vivir la transición, el momento en el que están. No solamente el papá, por supuesto, pero la enfermera que está atendiendo al papá, la mujer de Marcos, la hembra, el aturdidor, el jefe de Marcos. Es todo es todo un ecosistema que armas dentro de la novela con nombres y apellidos, ahí sí, para que se pueda entender, incluso la misma secretaria también del lugar donde trabaja, ¿no? Mari, la hermana, los sobrinos, cada uno ayuda a poder reflexionar en torno
a lo que estás planteando en la novela, pero desde distintas perspectivas. Sí. Estoy pensando qué más decirte a todo lo que vos dijiste. Hablemos de la hembra, por ejemplo. La hembra que le dan, que de inicio pues es eso, haz con ella lo que quieras hacer. Incluso él dice, no, yo... Pero es un gran regalo. Claro, eso es un regalo que yo aclaro que podría él tener una pequeña fortuna si la vende, ¿no? Porque es una hembra PGP. Sí, lo que pasa es que estoy pensando cómo contestarte sin spoilear nada, ¿no? No. Es muy difícil. No, yo por eso suelto para que se les antoje y la autora pues ya sabrá si nos cuenta más o no, pero yo estoy segura que a todos ya les surge el cadáver exquisito. Sí, pero me parecía importante, como decís, crear este microsistema porque, bueno, también es importante para los lectores conectarse con el personaje principal. Y se conectan con el personaje y tienen empatía con el personaje principal gracias también a los vínculos que tiene ese personaje principal, ¿no? Entonces por eso me parecía importante esbozarlos, desarrollarlos. Y un personaje que no nombraste, que voy a nombrarlo, es Spanel, es la carnicera. ¡Qué mujer! Sí, claro. Que para mí es mi personaje favorito, por eso lo estoy nombrando. Y estoy ahora con el celular porque quiero mostrarte quién es para mí Spanel. Tenemos cariño. Mostrarles a todos. Para mí Spanel es esta carnicera que me inspiré en una foto de un fotógrafo muy conocido acá en Argentina, que es Marcos López, que yo tuve esta foto como fondo de pantalla del trabajo muchos años. Yo no sé qué pensaba la gente cuando veía esta foto en mi pantalla, pero bueno, la tuve muchos años y nunca la pensé como un personaje, hasta que, bueno, empecé a escribir Cadáver Exquisito y apareció sola. Para mí Spanel es esta. Uf. Y sí. ¿No? Ahí está el mandil. Así que bueno, nada, es mi personaje favorito. Ahí les dejamos esto para que se les antoje y para que se sumen a las preguntas. Por ahí ya veo a Ale que se está sumando y que está regresando a la charla con nosotros. Tienes tú el micro apagado, Ale. Entonces nos perdemos de lo que nos estás diciendo. Vale, ya. Es que estaba muy emocionada escuchándola y muy emocionada viendo la imagen porque, claro, a mí se me activan un montón de cosas en el momento en el que nos enseñas la imagen y si es una personificación de esta mujer tremenda, ¿no? Bueno, te voy a compartir un par de preguntas, de comentarios que nos han ido haciendo llegar a lo largo de la charla a través del chat de la cátedra. Te saludan desde Quito, Ecuador, y te dicen, hola, gracias por compartir la charla. Quisiera preguntar si podrías decir que estamos ante una literatura biopolítica. Yo creo que sí. No sé, Mayra, vos qué pensás como lectora. Yo creo que no, sí. sin duda. Sí, sí. Sí, ¿no? Tienen mucho de este género de la ciencia ficción de novela distópica, ¿no? Quizá, de novela distópica, en donde lo que está ocurriendo en el Buenos Aires real, pero en un Buenos Aires futuro, ¿no? Digamos, sería en las afueras de Buenos Aires, como en la provincia de Buenos Aires, pero yo nunca nombro a Buenos Aires en la novela, ni a Argentina, porque me parece que podría ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿no? También. Bueno, te dan felicitaciones. Es un gusto tener autores latinoamericanos en este tipo de eventos. Te preguntan desde Colombia, quisieran preguntar cómo ha sido para ti vivir la pandemia del COVID, un virus que se ha generado por comer ciertas especies de animales, a la luz del virus del que hablas en Cadáver Exquisito.
Bueno, un poco lo que yo decía antes es en la novela el virus está cuestionado y lo primero que pensé fue, ¿realmente se generó por eso el virus? O se creó en un laboratorio? Digo, no sé, es algo que probablemente nunca sepamos, pero una de las primeras cosas que me pasó fue empezar a preguntarme eso, ¿no? Y también no conectarme con el miedo. Entonces no conectarme con las noticias falsas. Una cosa que pasó es que el traductor de la novela al chino, que es esta, que se habla al revés, me contó que en China salió una noticia falsa al principio de la pandemia diciendo que las mascotas contagiaban el virus. Y la gente las empezó a tirar por la ventana. Y real, o sea, eso pasó y hay fotos. O sea que, digamos, ese tipo de cuestiones genera el miedo, con lo cual primero intenté no conectarme con el miedo e intento no conectarme con el miedo. Mi marido es inmunosuprimido, con lo cual lo que hacemos es cuidarnos mucho y también estar muy agradecida porque soy una privilegiada, que tengo recursos materiales, tengo una casa, puedo comprar comida, tengo trabajo, ¿no? Cuando hay tanta gente que la está pasando mal. Entonces, esas dos cosas, digamos, no conectarme con el miedo y ser agradecida. Y después, bueno, yo digo, a mí la pandemia me sirvió también, esto ya a título muy personal y casi gracioso, para poder entrenar todos los días. Y bajé de peso, cosa que creo que debo ser una de las pocas personas en el mundo, pero digo, lo pude hacer. Nunca tenía tiempo para entrenar, bueno, ahora entreno en el living de mi casa todos los días. Pero eso, esa es la respuesta. Justo estaba pensando que lo llegué a comentar con otras personas que han leído la novela sobre esta ambigüedad de si el virus existe o no existe dentro de la historia, ¿no? Y no sé si te llegó a comentar también, Mayra, que aquí en México hay gente que de plano dice que el virus no existe, que es un invento, etcétera. No sé si en Argentina ha pasado algo similar. Sí, en Argentina hubo todo un grupo de personas que decían eso y que quemaron barbijos. Bueno, digo, porque acá, bueno, como allá, ¿no? Estamos hace muchos meses en cuarentena y yo entiendo la ansiedad, yo entiendo que hay gente que realmente que perdió sus trabajos, que no puede abrir los negocios, digo, no es fácil estar viviendo esto, ¿no? Pero bueno, me parece que el virus sí existe, hay gente que se está muriendo, hay gente que se contagió, ¿no? Como, bueno, sí. Digo, yo conozco gente que se contagió, ¿no? O sea, real. Sí. Entonces, no sé, me parece que hay que cuestionar, pero también si tenés los hechos, están los hechos. Sí. Bueno, a ver, también te dicen, tengo una pregunta, desconozco la novela, esperamos tenerla pronto en México. Mientras tanto, por lo mencionado previamente, podríamos esperar una novela que confronta al lector con el trato de la vida y de la compasión hacia otras especies. ¿Acaso podría funcionar como una obra de reflexión bioética con mirada desde Latinoamérica? Muchas gracias. Totalmente. Sí. Sí, porque lo que a mí me interesa en el arte en general y en la literatura en particular son libros que me interpelen, ¿no? Que me interpelen desde la historia o desde la estética de cómo están escritos, que me hagan reflexionar, que me movilicen. Y no me interesa para nada la literatura con moraleja ni panfletaria. Con lo cual yo intenté, espero haberlo logrado, no escribir una novela, un panfleto vegano, digamos, ¿no? Sino esta cuestión bueno, de reflexionar sobre distintas cosas. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que además también me gustaría que de alguna manera nos la contestara también Mayra en su papel y carácter de editora. Preguntan, bueno, dice Enrique Saavedra, qué fabulosas recomendaciones, la mayoría son editoriales independientes. ¿Cómo te sientes tú al estar editada por una editorial tan grande como Alfaguara? Mayra,
¿Cómo ha sido la experiencia de recibir esta novela en Alfaguara y de además incorporarla a este conjunto de escritores que mencionamos al principio, el mapa de las lenguas? No, pues justo eso, justo como hay voces que tienen una resonancia muy importante en sus países y que a pesar de la globalización en la que estamos, de pronto no viajan tanto, ¿no? Creo que era Piglia el que decía que viajaban más los autores que sus libros, ¿no? Que viajan más los autores que sus libros. Y en este caso, para nosotros, siendo además una editorial global, es muy importante que cada vez se abran más estos espacios. Sí, el libro electrónico ayuda a que esté en todos lados. Sí, por supuesto, el audiolibro ahora de igual manera ayuda a que en cualquier lugar se pueda descargar un libro. Pero para nosotros conformar el mapa de las lenguas, hacer esta selección, que lo que quiere es ir sumando cada año, por supuesto, 12 autores más, 12 autores más, 12 autores más, que al paso de 4 años estamos hablando de 48 autores que son muy importantes en sus países, pero que además ya estuvieron en toda la lengua en español, es alucinante y es justo el sueño que tenemos y que estamos haciendo realidad este año, empezando con este mapa, con esta configuración de mapa del 2020, con los autores que ya mencionaba, Sale, y por supuesto con Agustina como una de las escritoras que además está este año en toda lengua española, más la traducción al inglés, más la traducción al chino, más las traducciones que nos quiera compartir Agustina, que también ya están. Les comparto. No, y la buena noticia de la serie además. Bueno. Serie. Esta es la traducción al finés, que fue la primera. Ay, qué buena portada. Me gusta mucho. Esta al francés. Esta al alemán. Esta al inglés, pero del Reino Unido. ¿Sí? En el Pushkin Press, que fue la primera. Y después un gran logro editorial y de traducción fue haberla publicado en Estados Unidos en Scribner, que es esta publicación. Y también está traducida al turco, pero no tengo los libros porque no me llegaron todavía. Y después se va a traducir al holandés, al polaco, al ruso, bueno, y no me acuerdo, y otros idiomas que están ahí dando vueltas. Pero, y con respecto a la pregunta, Alexandra, que hacía la persona del público, yo contesto que estoy muy feliz de estar editada por Alfaguara, porque es una editorial, como decía Mayra, con mucha llegada, y yo publiqué antes de este libro en editoriales pequeñas e independientes, con una llegada mínima, ¿no? La primera novela creo que se editaron 100 ejemplares, en el segundo libro, Antes del encuentro feroz, 500, ¿sí? O sea, al lado de los 4.000 ejemplares de este libro, ¿no? Y el hecho de poder editar con una editorial con recursos y con una editora, con una mirada editorial como es Julieta Oberman, que es mi editora, con correctores que relean el texto y den sugerencias, ¿no? Con todo el diseño, lo que implica el libro. Y quiero aclarar algo importante de este libro, que mi hermano fue el que hizo la tapa. Mi hermano, el otro. Somos 4. No el chef. Cruz, no el chef, sino el director creativo, hizo esta tapa que es como una guía iconográfica, ¿no? Porque uno lee todos los cuentos y después va viendo cada icono, y cada icono tiene que ver con uno o más cuentos, ¿sí? Qué bonito. Entonces, bueno, para mí es digamos, un orgullo publicar en Alfaguara por esto, por la llegada a más lectores, ¿no? De mi país y de otros países. Bueno, hay más comentarios, nos quedan unos minutitos, unos 5 minutitos, entonces trato de hacer las preguntas lo más rápido posible. ¿Dirías que también hay en la novela una idea del uso afectivo de las personas? La persona habla un poco sobre las relaciones afectivas dentro de la historia, que si también hay un planteamiento sobre el uso afectivo. No lo había pensado en esos términos, pero sí, porque yo lo que trabajo también como decía antes es con el tema del capitalismo y esto de devorarnos los unos a los otros. Y en eso
también nos usamos los unos a los otros, ¿no? Entonces, eso también se ve en la novela, espero. Bueno, te dicen, me encantó la novela, la forma en la que el lenguaje se transforma en herramienta para normalizar atrocidades, más allá de lo estremecedor que puede llegar a ser el canibalismo, la facilidad con la que el ser humano inventa jerarquías para justificar los crímenes es terrorífica. Te dicen excelente. Bueno. Gracias. Y Romy Median dice, hola Agustina, te escribo desde Argentina, tu libro me pareció fascinante, me gustaría saber cómo se te ocurrió la prohibición de tener relaciones sexuales con las cabezas y en este mundo distópico, ¿por qué ven tan aberrante ese hecho y no el de comer carne? Y luego añado, te manda felicitaciones también desde el Perú. Gracias. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, porque en este universo es zoofilia, ¿no? Tener sexo con una cabeza, porque son considerados animales. Con lo cual me parecía importante que estuviese esa prohibición y que estuviesen los inspectores, ¿no? Que van a las casas para verificar que las hembras estén intactas, ¿no? No voy a contar más porque no quiero spoilear. Pero sí, tiene mucho que ver con lo que ya comentabas en el diálogo con Mayra de esta doble moral que está imperando todo el tiempo, ¿no? En varios tipos de comportamiento, en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales, en el uso de las personas para diferentes fines y qué cosas se ven correctas y qué cosas éticamente son reprochables, ¿no? Bueno, hoy vemos el canibalismo simbólico, cómo nos fagocitamos a los otros en la trata de personas. ¿Sí? La trata de personas, que es el tercer negocio más rentable del mundo, y donde hay en general más mujeres que hombres, pero personas que están siendo violadas sistemáticamente y drogadas y que mueren ahí. Digo, ¿no? Entonces, bueno, hablo de cosas que suceden, lamentablemente. Bueno, no sé, Mayra, si tendrías alguna otra cosa que comentarnos. No, pues cerrar nada más por mi parte de decirles que Cadáver Exquisito es todo lo tremendo que platicamos, es fascinante. Por ahí también alguien en el chat comentaba y decía la palabra fascinante. Yo también hace rato le decía la misma palabra a Agustina y creo que es eso, es una lectura fascinante y que hay de todo, ¿no? Todo lo que platicamos, pero hay temas políticos, hay temas religiosos, está todos los temas que ya platicamos, están los afectos, como bien dicen, es todo dentro de este mundo y universo que creó Agustina Basterrica en Cadáver Exquisito y que le agradecemos como lectores en principio. Bueno, pues a mí no me queda más que reiterar mi agradecimiento, Agustina. Ha sido maravilloso tenerte, ha sido maravilloso empezar este ciclo justo con esta reflexión sobre el papel de nuestra humanidad. Sí, como decían en los comentarios, a la luz del COVID y de este virus que nos tiene también aquí como con estos temores y resguardados, y en fin. Pues esperamos volver a contar contigo pronto. Que puedas venir a presentar la novela aquí a México. Ay, ojalá. Aparte viajé 2 veces a México, amo México. Iría muchas veces más a México. Bueno, pues sí. Eso, ojalá que sí puedas venir pronto, que esta pandemia se acabe rápido y que podamos contar contigo de manera presencial. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias también por las referencias. Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer y soy muy fan de Carlos Fuentes. Así que, nada, cuando quieran estoy ahí. Encantada. Esta es tu casa, muchas gracias y muchas gracias a todo el público que estuvo acompañándonos. Nos vemos mañana, tenemos un conversatorio, ustedes ya saben, sobre círculos de lectura con Guillermo Arriaga, entonces esperamos que nos acompañen mañana y pues nos vemos, hasta pronto, muchas gracias.